Buenos días, estimados alumnos. Se le da la bienvenida al curso de lenguaje. El profesor que va a conducir esta clase es el profesor Ernesto Ciesa Tongo. Ernesto Ciesa Tongo. Muy bien. Hablar de lenguaje es fundamental. Es un curso básico e importante que sirve para todas las especialidades y para cualquier ciudadano común y corriente. El manejo del lenguaje es importante, tanto oral como escrito. Para ello hay reglas. Nosotros todos somos usuarios de la lengua española, cuya sede que rige las normas y reglas se encuentra en España. Se llama la RAE. Bien, en esta clase vamos a hablar de la comunicación. Antes de ir transmitiendo las diapositivas, siempre haré un previo comentario del tema. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la comunicación. La etimología estudia el origen de las palabras. Entonces, ¿de dónde viene comunicación? De comunicar. Pero que consiste en intercambio, o consiste en intercambiar, compartir, poner en común, hacer partícipe acerca de alguna información. Ahora, la comunicación es la transmisión de conceptos o significados referentes a la realidad circundante a través de señales o signos naturales y o artificiales. Es en relación a la comunicación, pero veamos lo que vamos a ver ahora. Comunicación, definición y clases. La comunicación es el proceso por el cual se produce intercambio de información entre un emisor y receptor que utilizan un código común. De esta definición podemos explotar algunos términos. Por ejemplo, el emisor, ¿quién es? El que emite, de donde nace el mensaje. El receptor, ¿quién es? El que recibe, descifra el mensaje. Al emisor también se llama encodificador y al receptor decodificador o descodificador. Y cuando hablamos de un código común, es porque los signos deben ser conocidos a ambos, tanto al emisor como al receptor. Entonces ahora se entiende mejor la definición. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso por el cual se produce intercambio de información entre un emisor y receptor que utilizan un código común. Ahora, hablando de las clases. Antes de explicar estos cuadros que ustedes están viendo, también hagamos un comentario muy breve. Las clases. Hoy se sabe que la interacción o comunicación entre los organismos vivos pueden realizarse según el caso, mediante signos y señales acústicos, visuales, táctiles y químicas, gracias a diversas ciencias como la biología, la psicología, la química, la física, la lingüística, que son disciplinas científicas. También se considera a la etología, a la embriología, a la fisiología y la neurología. Eso tiene que ver también
con las clases, porque ahí se desprende las clases de comunicación, que ahora sí vamos a ver acá en el cuadro. ¿Cuántas clases de comunicación tenemos? La comunicación humana y la comunicación no humana. Se entiende que la comunicación humana es para los seres humanos, exclusividad de los seres humanos. Y se entiende la no humana para los animales y algunas plantas que, según las ciencias que acabo de mencionar, han descubierto, según las investigaciones, que también hay comunicación, porque se generan ciertas sustancias entre las plantas. Hablando de la comunicación humana, se subdivide o se puede dar en comunicación no verbal y comunicación verbal. Comunicación no verbal y comunicación verbal. A la comunicación no verbal también se puede conocer con el nombre de comunicación no lingüística. No lingüística. Porque son una serie de recursos que el ser humano adopta para comunicarse. Y la comunicación verbal es la comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque al transmitir los mensajes, se emplean signos, ya sea en forma oral o en forma escrita. Ya dijimos hace un momento que esos signos tienen que ser comunes. Por ejemplo, en la lengua española los signos son comunes. Pero si cualquier lengua y los usuarios de las lenguas están utilizando los mismos signos conocidos. Bueno, entonces ya sabemos que la no verbal es la no lingüística y la verbal es comunicación lingüística. Ahora, la comunicación verbal se da en forma oral y la escrita, como su nombre lo dice, en forma escrita. En forma escrita. Cuando hablamos de la forma escrita, hay que tener mayor cuidado, porque lo que uno escribe está siempre sometido a una lectura. Y quien lee lo que se escribió, si encuentra una escritura fluida, elegante, se toma un concepto positivo del emisor. Pero si esa nota o ese documento que ha escrito tiene incoherencias, tiene repeticiones a cada momento de las conjunciones, ¿no? Entonces hay una monotonía, no hay solvencia. Entonces la comunicación escrita es un poco más, hay que tener más cuidado que la oral. Pero al dominar las normas es porque tenemos que utilizar tanto en la oralidad como en la escritura. Ahora, la comunicación humana que ya dijimos, lo vamos a describir también, que se refiere a los animales, a las plantas, porque los animales también, a través de sus chillidos, de sus silbidos, de sus cantos, de sus movimientos, de la coloración, de su plumaje, en fin, todas las características que se llaman las voces onomatopeicas de los animales, también es una forma de comunicarse. Bien, pero ahora vamos a dar ya la definición caso por caso, o sea, de la comunicación no verbal, la verbal y la no humana. Hablamos ahora clases de comunicación, seguimos con la clase de comunicación humana verbal. Verbal. Ya dijimos que la verbal también se llama lingüística, ¿no es cierto? Esta comunicación oral también se puede decir comunicación auditiva o comunicación acústica. Se transmite a través del aire empleando una lengua.
Ustedes saben que la lengua son códigos, las lenguas son códigos. Ahora, cuando hablamos de la comunicación escrita también puede decirse que es comunicación visual porque se ve, o comunicación visuográfica. ¿Por qué? Porque se ha plasmado en un documento, en una superficie, se ha plasmado los signos. Entonces, por ejemplo, en un jardín se dice no pisar el césped. Entonces uno ve que en ese cartel han graficado, están los grafemas, las letras, han graficado, han utilizado los signos para darnos un mensaje. Por eso se llama comunicación escrita, también visuográfica, porque se ve lo que se ha graficado en tal o cual superficie. Entonces, ¿qué es la comunicación escrita? Se usa ya letras u otros símbolos propios de una lengua. Se usa letras u otros símbolos propios de una lengua. Ahí vemos unos dibujos, por ejemplo, en la comunicación oral, están hablando por teléfono. En la comunicación escrita, ahí dice Día Mundial del Reciclaje, 17 de mayo. Entonces ahí de esa superficie, en ese cartel, están informando cuándo es el día del reciclaje mundial. Hay un acápite que dice, la comunicación humana verbal es acompañada muchas veces de la no verbal, con el objeto de realizar, repetir o ilustrar mejor el mensaje que se está transmitiendo. Claro, ustedes ven, por ejemplo, en los diálogos, en los juicios, cuando los abogados están defendiendo a su patrocinado, están hablando y están moviendo las manos, el cuerpo, el rostro. Esos son refuerzos. Por eso dice acá, la comunicación humana verbal es acompañada muchas veces de la no verbal, con el objetivo de realizar, repetir o ilustrar mejor el mensaje que se está transmitiendo. Creo que está clarísimo esto. Ahora tenemos la no verbal, que es la no lingüística. Esta comunicación no verbal o no lingüística puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser gestual, puede ser táctil, puede ser química. Estamos hablando de la no verbal, pero no lingüística. Visual. Por ejemplo, acá hay una flecha que está mirando, visual. Es no verbal. La auditiva, que se llama acústica o sonora, auditiva. Está tocando el timbre para ingresar a ese hogar o buscar a alguien. Y la gestual, ven ustedes los rostros que no son iguales. Uno está de costado, mirando de frente, volteado, cogiéndose la cabeza, en fin. Los gestos son los movimientos que hace el emisor. Ejemplo, los que practican en el teatro, hay bastantes movimientos. Y también las personas que a veces solamente con señales. Y eso lo utilizamos. Lo utilizamos para reforzar. Bien, entonces tenemos también la táctil. Táctil es porque hay un rozamiento, se siente. El tacto es un sentido que tenemos todas las personas. Un sentido. Se siente. Por ejemplo,
Ustedes acarician su gatito y por ahí encuentran de repente un bultito, puede ser una garrapata. ¿Cómo se dan cuenta? Por el tacto, ¿no? Ahora, la química son por las sustancias que se generan, por las sustancias que se generan. A ver, ustedes ven, por ejemplo, una persona que está muy alegre, se genera ciertas sustancias. Una persona que está colérica, se pone rojo, también se manifiesta así. Entonces, esa es la química. Son sustancias que se generan. Muy bien. Entonces, la no lingüística. Continuamos. Cuando hablamos de la acústica, acá dice no humana, de la no humana, ahora vamos a hablar, aquí estamos hablando la no verbal, ahora vamos a hablar de la comunicación no humana. Esta se da también a través del sonido, de la acústica, a través de cantos, gruñidos, bufidos, aullidos. ¿Quién no ha escuchado a un gato, a un perro, a un gallo, etcétera? Visual, color de plumaje, cambio de pigmentación, cambio, o sea, cambio de color. Una palomita cuando está reventado del huevo, está calatita, después le van creciendo las plumitas, luego las alas se van cubriendo con esas plumitas, se forma ya más poblada, ¿no? En otros animales va cambiando de color conforme van creciendo. Ahora, en la química, la táctil son los lamidos, picoteos, acicalamientos. Lamidos. Una madre, una perrita madre, lame a sus cachorritos. Una gallina picotea a sus pollitos. Acicalamientos. Acicalamientos se refiere el cariño, el contacto de sensibilidad que quiere transmitirle, por ejemplo, las palomitas, ven, el macho da vuelta y canta alegremente alrededor de la hembra. Esos es los acicalamientos. Ahora la química, la segregación de sustancias, feromonas, sustancias, ¿qué sustancias? Esas sustancias son feromonas, también la orina. La gestual, movimientos, danzas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Hay las hormigas, hay en la selva mosquitos que se llama la manta blanca, donde hay miles de mosquitos, que esa cantidad de mosquitos hace que se vea como una manta blanca en el espacio, en el aire, la gestual. Son movimientos, son danzas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión no humana. Entonces ya vimos la primera parte de la comunicación. Eso es que, resumiendo, la comunicación se da humana, humana. La humana puede ser no verbal y puede ser verbal. La verbal puede ser oral y puede ser escrita. La no humana a través de movimientos, gestos, gritos, chillidos, etcétera, que es propiedad de los animales, sus voces onomatopeicas y también de algunas sustancias químicas de las plantas.
Ahora, elementos de la comunicación. Vamos a ver los elementos de la comunicación. Para que se dé la comunicación hay todo un circuito donde intervienen los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son el código, el mensaje, el referente, el emisor, el canal, el receptor, la circunstancia. Esos son los elementos. ¿Qué cosa es el emisor? Es el origen del mensaje. El emisor es el origen del mensaje. Es el que codifica el mensaje. ¿Quién es el receptor? Es el que decodifica el mensaje, descifra el mensaje. Ese es el receptor. ¿Qué cosa es el código? Código es un sistema de signos, ¿no? Pero el código, sistema de signos, esos sistemas de signos sirve para que se codifique y se decodifique, pues. Pero esos signos del código tienen que ser comunes, como las lenguas, por ejemplo, son códigos. Ahora, el interés del emisor es hacer llegar su mensaje. ¿Qué cosa es el mensaje? El mensaje es la información específica de ideas, conceptos, experiencias de la realidad. Información específica de ideas, conceptos, experiencias de la realidad. Ese es el mensaje. En conclusión, es la información transmitida. Información transmitida. Ahora, pero ese mensaje requiere de un medio para que llegue. Se llama canal. El canal es el medio físico. Medio físico. Es igual que llevar, por ejemplo, agua de un tanque hacia un cerro, de un tanque inmenso, un reservorio, hacia un cerro donde hay muchas viviendas. Entonces tiene que utilizar las cañerías. Entonces llega el agua. Entonces cuando hablamos del canal, es el medio por donde va el mensaje. Y ese canal es físico. Puede ser el aire, puede ser los cables. Luego tenemos el referente. El referente también se llama realidad. Realidad. Es el aspecto específico de la realidad, evocado por el signo o signos del código. Pero ¿cuáles son esos aspectos específicos? Pueden ser seres, cosas, estados, acontecimientos, ideas, experiencias. Hay una expresión, escuche, nadie puede comunicar nada si no lo tiene en la mente el emisor. O sea, tiene que haber una experiencia, tiene que haber en su mente los acontecimientos sucedidos. Por ejemplo, en este momento, ustedes están en clases y no saben qué está haciendo, por ejemplo, su papá en este momento. Estará trabajando, estará viajando, ¿no? Estará en el banco. No, ¿por qué? Porque no están viendo, ¿no? No saben qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el tránsito, donde hay más congestión. ¿Por qué? Porque ustedes no están ahí. Entonces no pueden comunicar qué está pasando, por ejemplo, en la clínica donde ha fallecido una niña. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque ustedes no están ahí, no han visto.
significa pues los estados, los acontecimientos, las experiencias. Entonces, en los exámenes, ustedes dan examen, responden las preguntas porque lo tienen en la mente la respuesta. Y para tenerlo en la mente se supone que han leído, han resuelto ejercicios, han revisado pruebas, entonces han alimentado su mente para poder transmitir. Por eso es importante el referente. El referente es fundamental para poder comunicar. Finalmente tenemos la circunstancia. La circunstancia corresponde al tiempo o momento y al espacio o lugar de la comunicación. Corresponde al tiempo o momento y al espacio o lugar de la comunicación. Ahí también intervienen personajes, o sea, hay un escenario. También se denomina, a la circunstancia también se le denomina situación. Situación. Entonces, esto es un circuito donde intervienen los elementos para que se dé el mensaje. Repito, hay un emisor de donde nace el mensaje. Hay un receptor quien lo recibe. Pero para que lo reciba, tiene que haber un código. Y aparte del código, tiene que haber un canal. Si no, ¿por dónde envío el mensaje? Y hay un momento, un espacio, un lugar que se llama la circunstancia. Bien, creo que está clarísimo. Vamos a ver ahora. A ver, acá sí vamos a trabajar. A ver, les doy acá 1 minuto para cada ejercicio. Y luego me pregunto para que me den la respuesta. ¿Qué dice acá en la 1? Dice, con respecto a las clases de comunicación, relacione a ambas columnas y marque la alternativa correcta. La alternativa correcta. O sea, ¿qué quiere decir eso? La relación. Ustedes van a ver el 1, el enunciado del 1, ¿con qué letra? El enunciado del 2, ¿con qué letra? Del 3, ¿con qué letra? Y el 4, porque hay que relacionar. Ese es uno. En el ejercicio 2 dice, en el enunciado, cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp en donde le informaba Ana sobre la hospitalización de Luis. Las frases subrayadas constituyen, respectivamente, los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son las subrayadas allí? Taxi, Ana y hospitalización de Luis. Entonces hay que ver cuál de esto, porque ahí está diciendo respectivamente los elementos de la comunicación. Muy bien, a ver, les doy 1 minuto para cada uno. ¿Ya? No se cohiban, tienen que responder cuando les pregunto. El alumno tiene que ser preguntón y tiene que responder cuando le preguntan, porque ahí va acumulando experiencia, pues. Muy bien, a ver si alguien contesta. Dice, los silbidos de un joven. Los silbidos de un joven. ¿Qué clase de comunicación será? Profesor, si alguno contesta es porque ahí están las respuestas, profe.
Pero cuál es la respuesta? Pues, de los silbidos de un joven. Ya sabemos que hay comunicación humana, no humana, pero y en la humana también hay clases. Entonces hay que ver. Los silbidos de un joven, ¿qué será? ¿Qué clase de comunicación? Comunicación humana no verbal acústica. Muy bien. O sea que ahí el uno con C. Ahora, una carta de renuncia. Es la B, comunicación humana verbal visual, pero es escrita. Exactamente. Dos es con B, porque la B dice comunicación humana verbal visual, porque la carta se lee, se ve. Ahora, tres, la danza de las abejas. Como que Comunicación humana gestual. Muy bien. Y 290.242 entre 2 igual 145.121. ¿Qué es? Comunicación humana no verbal visual. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Eso está excelente. Estamos viendo, estamos viendo la clase de comunicación. A ver, escuchen, escuchen. Los jeroglíficos de la cultura egipcia. ¿Qué clase de comunicación será? Comunicación humana verbal visual, escrita. ¿Comunicación es humana o no humana? Humana. Humana. Ahora, ¿verbal o no verbal? No verbal, escrita. No verbal. Ya, ahora, ¿qué más? Porque al ver los jeroglíficos es algo visual, ¿no es cierto? Entonces, humana no verbal visual, ¿cierto? A ver, otra pregunta. La quinta sinfonía de Beethoven. ¿Qué clase de comunicación? Humana no verbal acústica. Muy bien, acústica o auditiva. Muy bien. Mis felicitaciones. Otro ejercicio. La conferencia del presidente de la República. Comunicación humana verbal. ¿Ahí nomás? Verbal, pero ¿qué verbal qué? Porque hay verbal escrito y verbal oral. ¿Esta qué es? visual y Oral. acústica. Oral. Oral, está bien. Vamos a ver. Las señas de los sordos. Las señas de los sordos. Comunicación no verbal visual. De los sordos, ¿ah? Comunicación no humana, no. Comunicación humana, humana, es humana. Humana gestual. No verbal gestual. Muy bien, muy bien. Ahora, C2, C sub 2, H2, OH. ¿Qué será? C2, H2, OH. ¿Humana o no humana? No humana, química. Humana o verbal, Visual. visual. Muy bien. Entonces, estamos yendo bien. Ahora, el último. Un vals transmitido por la radio.
Un vals, escuchen ustedes un vals, por ejemplo, mi Perú. ¿Qué clase de comunicación? Humana no verbal. Humana, pero está cantando, tú le escuchas. Humana verbal acústica. Humana verbal acústica, humana verbal oral, claro, está bien. Un tuit de un personaje famoso. Comunicación humana no verbal visual. Un tuit de un personaje famoso. Comunicación verbal, bueno, Ajá. comunicación humana verbal visual. Además, escrita, tweet, pues. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya ve? Están bien, ¿ah? Entonces, es así, voy a ir reforzando siempre la explicación de la clase, los ejemplos que se da, para que se den cuenta. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Dice, en el enunciado, cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp, en donde le informaba Ana sobre la hospitalización de Luis. Las frases subrayadas constituyen respectivamente los elementos de la comunicación. ¿Cuál será ahí? ¿Qué cosa? El taxi, ¿qué será? Es un escenario, es un espacio. ¿Qué será? La circunstancia. Muy bien, carambas. Ya. ¿Y qué será Ana? El emisor. Muy bien. ¿Y la hospitalización de Luis? El mensaje. El mensaje. Por lo tanto, la respuesta es la B. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos yendo bien, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a hablar ahora del lenguaje. Del lenguaje. ¿Qué cosa es el lenguaje? Tanto hablamos del lenguaje. ¿Qué cosa es? Hay que definirlo. El lenguaje es exclusividad del ser humano. Por eso se dice lenguaje humano. El lenguaje es una facultad. El lenguaje es una facultad que tiene el ser humano. Esa facultad se llama facultad lingüística. ¿Y qué es esa facultad lingüística? Es un sistema altamente estructurado, dependiente de la mente y del cerebro. Dependiente de la mente y del cerebro. Es un sistema altamente estructurado, dependiente de la mente, del cerebro. El lenguaje humano, gracias al lenguaje humano, se establecen relaciones con el pensamiento, con la acción, con las relaciones sociales. ¿Cuán importante es el lenguaje? Por eso que ustedes saben quién es su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, etc. Pues el lenguaje humano relaciona a través del pensamiento, de la acción y las relaciones sociales. Muy bien, pero acá tenemos una definición escueta. Facultad exclusiva del ser humano. Es innato, es universal, es limitante. ¿Por qué será innato? Porque es algo con lo que nacemos. Exactamente, es porque nacemos con el ser, o sea, el ser humano nace y nace ya con el lenguaje, ¿cierto? También dice que es universal. ¿Por qué será universal?
¿Por qué Porque será? Porque en la todos parte del usamos, mundo siempre hay un lenguaje que nuestros padres nos van a enseñar. Nosotros solo tenemos que aprender de él. El lenguaje es universal porque está presente en todos los miembros de la especie humana, o sea, en cualquier rinconcito, por más alejado que esté, hay un ser humano, ahí está el lenguaje. Ese es por eso el lenguaje es universal. ¿Cómo entienden eso cuando dice que el lenguaje es limitante? Limitante. A ver, les ayudo. Por ejemplo, ustedes o nosotros somos usuarios de la lengua española y vamos al Japón y queremos pedir un desayuno, un almuerzo, un hospedaje. Estaremos en capacidad, así como lo hacemos acá. No. No, ¿cierto? Entonces, a pesar que el lenguaje está en todos los seres humanos, pero la misma estructura de las lenguas naturales hace que haya un límite. Por eso que es limitante. La estructura de las lenguas naturales es impuesta por la naturaleza. Por la naturaleza. Entre lengua y lengua hay un límite. Pero eso no es imposible de superarlo, porque muchos van del Perú a Estados Unidos y aprenden el inglés. Van a Italia y aprenden eso. Pero inicialmente hay un límite, ¿no? Va a dominar lo básico, pero no es como la lengua que ya de nacimiento de esa persona. Entonces, ya sabemos que es limitante. La misma estructura. ¿Qué cosa entiende como lenguas naturales? Las lenguas naturales son todas las lenguas que existen en el mundo. Eso se llama lenguas naturales. Todas las lenguas que existen en el mundo son las lenguas naturales. Ahora escuchen, estas lenguas tienen varias características, por supuesto. Hay características generales y hay características específicas. Por ejemplo, las generales, para que abarque a todas las lenguas. Todas las lenguas se dialectizan. Se dialectizan. ¿Qué significa? Que todas las lenguas cambian, ya sea en su sonido, en su estructura, etc. Van cambiando. Por eso se dice se dialectizan. Más adelante ya vamos a ver el dialecto. O sea, varían en su expresión, la tonalidad, etc. Y la otra característica es que todas las lenguas naturales tienen la misma jerarquía. La misma jerarquía. ¿Qué significa eso? Que no hay lengua que valga más que la otra. Todas son iguales. Eso es en relación a las lenguas naturales. Muy bien. Pero aparte de la característica innata, universal, limitante, también hay otras que no se ha considerado en la diapositiva, pero les voy a informar. Por ejemplo, el lenguaje es inmutable, no cambia, no cambia. Ahora, el lenguaje no puede ser aprendido ni olvidado. El lenguaje no puede ser aprendido ni olvidado. ¿Por qué? Porque está escrito en el patrimonio genético de la especie humana. Está escrito en el patrimonio genético de la especie humana. También el lenguaje es indiferente ante cualquier tipo de expresión.
es indiferente ante cualquier tipo de expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano tiene la capacidad o la posibilidad de aprender cualquier otra lengua. Por ejemplo, en 1970, que ustedes no existían, hubo un terremoto. Se tapó Yungay. Toda la gente que estaba ahí falleció, con excepción de los niños que estaban en un circo fuera del pueblo. Esos niños se quedaron huérfanos de padre, de madre, de hermanos, de tíos. Entonces el gobierno de esa época estableció convenios con Rusia, con Francia, con otros, y llevaron a los niños allá. Entonces ellos hablaban castellano y algunos quechua, pero ellos fueron allá y aprendieron la lengua donde fueron a radicar. Por eso se dice, es indiferente ante cualquier tipo de expresión. Entonces hemos reforzado lo que se refiere al lenguaje con sus características. Pero hablemos ahora de la lengua. ¿Qué cosa es la lengua? Sistema de signos lingüísticos. Sistema de signos lingüísticos. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. Estoy hablando de forma general. Cada lengua tiene sus propios signos. En el caso de la lengua española, por ejemplo, tenemos 27 grafemas o letras del alfabeto. Tenemos 5 dígrafos, tenemos 5 vocales, tenemos 19 fonemas consonánticos y 5 vocálicos. Con esos signos trabajamos los que somos de la lengua española. Pero el inglés tendrá más fonemas, el chino tendrá más fonemas. Entonces, por eso que son signos, es un sistema de signos lingüísticos. Esa es la lengua. Pero también la lengua es social. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hablar. ¿Dónde? En nuestro hogar. Desde niños. Nos remontamos a ser niños y ahí hemos aprendido a hablar. Pero los hogares son núcleos sociales. Por eso es que en la sociedad vamos aprendiendo. Salieron al jardín, salieron a la primaria, salieron al colegio, salieron a la universidad. Van a ir al trabajo. Entonces, en la sociedad van mejorando, van delineando su lengua, o su lengua. Ahora, es abstracta, porque ese sistema de signos lingüísticos es mental. Lo tenemos en la mente, es mental. Por eso es abstracto. Y es un producto histórico. ¿Qué significa? Que los 27 grafemas, morfemas, etcétera, todo eso no han caído del cielo. Ha habido seres intelectuales, preocupados, investigadores, que han elaborado ese producto. Por eso es un producto histórico. Todo eso de los signos de las lenguas no cae del cielo, tiene toda una historia, una evolución. Muy bien, ¿y el habla? ¿Qué es el habla? Uso del sistema lingüístico. O sea, si en la lengua tenemos el sistema lingüístico mental, con el habla se materializa. Pues usa el sistema lingüístico. Es individual. Ahí en su salón, por ejemplo, todos tienen una distinción al hablar, es individual. Es concreta, es el momento que ustedes están produciendo los fonos y están produciendo las palabras, las oraciones. Es concreta. El habla es un acto momentáneo. Porque se dice que uno habla y quiere repetir lo mismo ya varios, ¿no? Bien,
Entonces, estos tres elementos, lenguaje, lengua y habla, hay que tenerlo en cuenta con sus características, porque en el examen, hacen preguntas para ver si ustedes tienen clara, tienen ya con claridad la diferencia del lenguaje, de la lengua y del habla. Bien, muy bien. Seguimos con el idioma. ¿Qué cosa es el idioma? Es la lengua oficial de una nación. O sea, la oficialidad de la lengua de un país ya tiene criterios extralingüísticos, o sea, de acuerdo al interés, de acuerdo a los intereses religiosos, políticos, culturales, militares. Se oficializa esa lengua natural, se oficializa para ese pueblo, para ese país, y eso se denomina la lengua, se denomina idioma. ¿Qué es el idioma entonces? Es la lengua oficial de una nación. Ahora tenemos, es el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos, es lo que le estoy diciendo. Cuando digo extralingüísticos, es porque intervienen ya intereses políticos, culturales, militares, religiosos, etc. Bueno, en la Constitución de la República del Perú existe un artículo 48 que dice: son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Según la ley. Muy bien. Ahora, la variación lingüística. Variación lingüística. Hace un momento le dije que las lenguas naturales varían, cambian. Es una característica general. Di dos características. Una, que todas las lenguas tienen la misma jerarquía, y otra es que todas las lenguas se dialectizan. Ahora vamos a ver el dialecto acá. ¿Qué es el dialecto? Es la variedad social o geográfica de una lengua. Por ejemplo, en el Perú, ¿cómo hablamos en Tumbes? ¿Cómo hablamos en Lima? ¿Cómo hablamos en Puno? ¿Cómo hablamos en Cusco? ¿Cómo hablamos en la selva? ¿Cómo hablamos en la sierra? Por eso se dice, es la variedad social o geográfica de una lengua. Pues es la misma lengua que toda la lengua española, pero lo hablamos con ciertas variaciones. Acá también, esas variaciones obedece a qué? Es en que vamos en contra a veces de la fonología, de la morfología, de la semántica y de la sintaxis, y a veces también de ciertos léxicos. ¿Qué estudia la fonología? Los sonidos ideales, o sea, todo el sistema de fonemas. ¿Qué estudia la morfología? La estructura de las palabras. Y las palabras están formadas por morfemas. En cambio, en la fonología, la unidad mínima es el fonema. Es la unidad distintiva, unidad mínima distintiva. En la morfología, la unidad mínima es significativa, porque vamos agregándole a la palabra base, le vamos agregando morfemas y la palabra va cambiando, se va formando nuevas palabras con diferente significado. Por ejemplo, yo digo legal, legal, y de repente le pongo una I antes, un prefijo, digo ilegal. Ese I es un morfema derivativo y la palabra ya tiene otro significado. Por eso es la unidad mínima significativa que le da significado. Ahora,
Se evidencia, dicen, los niveles sintáctico, morfológico, léxico y fonético. Ahora, justamente de lo que les estoy hablando. Algunos, por ejemplo, no pueden, los negritos no pueden pronunciar la palabra carne. ¿Qué dicen? Caine, caine. En Lima, escuchamos en el mercado, va a comprar pescado. Voy a ver al abogado. Esas están, por ejemplo, voy a comprar pescado. Ahí está afectando a la fonología y a la morfología. Porque se ha cambiado el sonido, fonología, y se ha cambiado la estructura de la palabra, es morfología. Y semánticamente, ¿qué será, pues, qué será abogado? La palabra es abogado. Por eso se evidencia en el aspecto, o en el aspecto morfológico, léxico o fonético. Cuando hablamos de léxico, por ejemplo, al niño, ¿qué le dicen en el norte, en Perú? Acá en Lima decimos bebé, niño. En el norte, churre. Por la selva, guagua. Entonces, es un léxico regional. Por eso que el dialecto se da también a nivel regional. ¿Qué significa eso? Que en determinados pueblos hay términos que no los conocemos, pero sí se pueden aprender preguntando qué significa, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, al hervir el agua, al colocar la tetera a la cocina, me pringué con el agua. Me pringué. Ese pringué se usa por Cajamarca. Es decir, me quemé, ¿no? Y así por el estilo, en cada región hay términos propios. Y lingüísticamente es válido, porque sirve para que se comuniquen ese grupo de personas. Entonces, en resumen, ¿qué es el dialecto? Es una variedad social o geográfica de una lengua. O sea, ahí está la variación. Se evidencia en los niveles sintácticos. ¿Qué cosa es la sintaxis? Estudia la estructura de la oración. La oración tiene un orden. Un orden. Sujeto, verbo y objeto. Ese es el orden de la oración. El orden de la oración o de la oración española. El orden de la oración española, pero es una orden interna. Pero luego vienen los circunstanciales, de tiempo, de modo, etc. Ya esa es otra dimensión de la oración. Él estudia la sintaxis, clases de oraciones, estructura de las oraciones, etc. El sistema morfológico, ya lo expliqué. Léxico son los términos que se utilizan de determinados lugares. Y fonético cuando varía la entonación. Varía la entonación. En Arequipa, por ejemplo, dicen, en vez de decir déjame, díganse, déjame. Déjame. Entonces, miren cómo nos damos cuenta de esas variantes. Es el dialecto. Ahora, dentro del dialecto, cuando dice, también hay culturas ya un poco más estratificadas, como son las lenguas científicas, las jergas propias de un determinado oficio, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos de los médicos, las herramientas de los que se dedican a viajar en los barcos, ¿no? Eso ya son la estructura ya más sofisticada, pero está dentro también del dialecto. Muy bien. Ahora, si existe variedad al hablar una lengua, es imposible de comunicarnos con fluidez,
con efectividad, es imposible. Entonces surge la necesidad de crear un modelo. Ese modelo para toda la comunidad lingüística se denomina dialecto estándar. ¿Qué cosa es la comunidad lingüística? Es todo el conjunto de países que habla la lengua española, en nuestro caso, ¿no? De la lengua española. Pero como hay lenguas, n número de lenguas a nivel mundial, cada lengua tiene un grupo de países que hablan esa lengua. Esa se llama comunidad lingüística. Entonces habrá comunidad lingüística de la lengua española, comunidad lingüística del inglés, comunidad lingüística del alemán, comunidad lingüística del chino. Entonces, la comunidad viene a ser entonces el conjunto de países que hablan la misma lengua. Cuando la RAE da las reglas no da para un país, lo da para todos los países que hablan la lengua española. Entonces, ese ya está normado. Por eso, ¿qué cosa es el dialecto estándar? Se refiere a la variedad de lengua usada en contextos formales. Es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. ¿Ah? Creo que está comprendido. A ver, le doy 2 minutos para que lean este ejercicio y lo vamos a resolver. 2 minutos. A ver, dice 1. Escriba verdadero o falso según corresponda. Únicamente los humanos presentan el lenguaje. Esa es verdadero o falso. Verdadero. Muy bien. Todas las lenguas son consideradas idiomas. Falso. Falso, pues falso, porque el idioma es la cuestión oficial, ¿no es cierto? Ahora, las lenguas ágrafas no tienen gramática. ¿Qué significa ágrafas? Sin escritura. No tienen gramática. Falso o verdadero. Las lenguas ágrafas no tienen gramática. Falso. Falso, porque sí tienen. Ahora, las plantas no realizan la comunicación. Falso. Falso. Ya está. Ahora, la 2 dice, seleccione el enunciado conceptualmente correcto. Conceptualmente correcto. Dice, algunas lenguas del mundo no presentan dialectos. ¿Qué es? ¿Será correcto? Algunas lenguas del mundo no presentan dialectos. ¿Lo catalogan como falso o como verdadero? Falso. Falso, pues, porque ya hace un rato
hemos dicho que todas las lenguas tienen dialectos, todas las lenguas varían, se dialectizan. Ahora cuando en la B, ¿qué dice? El habla es la concretización del sistema lingüístico. Verdadero. Esa es la respuesta. Verdadero. Ahora C, las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Falso. Falso. Tiempo. Ah, varía, claro. Dice, las lenguas naturales no presentan cambios. Sí presentan. La facultad del lenguaje es aprendida por el ser humano. Falso, porque sí. Nato, no se aprende y se olvida, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Vamos bien. Ahora entramos a la función del lenguaje. La función del lenguaje quiere decir el rol que cumple el lenguaje en la vida de los seres humanos. Nosotros como seres humanos, desde el momento que hemos empezado a transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas, hemos empezado a hablar, hemos empezado a comunicarnos, todas las comunicaciones lo hacemos a través de oraciones. Por eso es que ¿qué cosa es la oración? Una de las definiciones es la unidad mínima de comunicación. Todo lo hacemos en base a oraciones, pero esas oraciones están en base a la necesidad, al propósito que queremos. Entonces ahí se denomina función del lenguaje. Función del lenguaje. Por eso que el lenguaje tiene ¿cuántas funciones? La función representativa o referencial. Esta representativa es una función concreta, una función concreta. Y acá, objetiva, concreta, objetiva. También se denomina función denotativa, ¿no? Ahora, como ya aprendimos los elementos de la comunicación, en la función representativa o referencial sobresale el referente. Sobresale el referente. El elemento de la cuestión, el referente. Tenemos la función apelativa o conativa. Apelativa o conativa. Acá sobresale ¿qué? El receptor. El receptor. Y tenemos la expresiva o emotiva, que sobresale el emisor. Regresamos a la representativa. Vamos a ver, dice, señores, las elecciones se realizaron por turnos. Es algo objetivo. Andrea se siente motivada hoy. Es objetivo. Entonces está en función representativa o referencial. En la apelativa o conativa, por favor, encienda su micrófono para hablar. Está dando ahí una orden. En la apelativa, todas las preguntas son apelativas. ¿Y quién sobresale? El receptor. Párate, camina, acércate, abrázame. Se han incrementado las tarifas de Internet. Queremos saber. Sobresale entonces el receptor. En la expresiva. La expresiva es que el ser humano tiene un momento que se alegra. Mete un gol, se alegra. Pierde la apuesta, se entristece. Fallece un familiar, se pone triste. Gana la lotería, se alegra. Ingresa a San Marcos, se alegra, salta. Entonces esa función expresiva o emotiva, por ahí sobresale el emisor. Dice, me encantó la visita realizada a esa ciudad. Me encantó. Ahí hay un verbo o hay una palabra o un adjetivo, algo que va a marcar, digamos, esa emotividad. ¿Cómo has crecido, Julito? ¿Cómo has crecido, Julito? Entre signos de exclamación. Entonces la función expresiva
sobresale el emisor. O sea que el emisor, como su nombre dice, se emociona y da alegría, da jolgorio, etc. Ahí tenemos por el momento entonces 3 funciones, pero son 6. La función fática o de contacto. Acá sobresale el canal. Sobresale el canal. Por ejemplo, ¿pueden escucharme con claridad? Estoy preguntando. A lo que dice hoy día la clase. ¿Alguien que esté en el salón para que me diga si estamos conectados? Me contestó un alumno, por lo cual le agradezco. Buenas tardes, señores. Entonces quiero saber si lo están escuchando. Cuando los músicos afinan sus instrumentos antes de la fiesta y luego prueban los micrófonos, van probando y preguntan, ¿no? ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Está bien la voz? ¿Está bien la altura? Entonces, están buscando que el canal esté bien para que el público escuche. En una llamada telefónica, por ejemplo, el enamorado quiere hablar con la enamorada. Va, llama a la enamorada y contesta a la mamá o el papá, que es militar todavía. Entonces, el enamorado corta inmediatamente, pues no le favorece ahí el canal, ¿no? Entonces, la fática o de contacto es cuando ya se establece, cuando el canal está funcionando perfectamente, ¿no? Perfectamente. Ahora la poética o estética, eso también es interesante. Sobresale el mensaje. Los poetas escriben poemarios. Algunos recitan, otros solamente escriben. Pero emplean un lenguaje especial, un estilo especial. En sus escritos, en sus composiciones, en sus canciones. Esa función poética o estética, donde sobresale el mensaje, es para diferenciarse de otro escritor, para que su lenguaje sea elegante, sea valorado, sea apreciado. Por ejemplo, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, es algo poético. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca. Ya esto es algo poético. Ahora, la metalingüística o de glosa también se llama, o también se llama metaverbal. Entonces, la metalingüística o de glosa, donde sale el código. El código. Por ejemplo, el núcleo de la frase nominal es cuando, por ejemplo, en este momento yo estoy enseñando las funciones del lenguaje. Están aprendiendo la función del lenguaje. Está en función metalingüística. Cuando le digo que tenemos 27 grafemas o el alfabeto consta de 27 letras, ya estamos en la función metalingüística. Por eso dice, el núcleo de la frase nominal es el sustantivo. De repente algunos no entienden eso, pero la frase nominal es una parte de la oración. Una oración está compuesta por una frase nominal y una frase verbal. La frase nominal, el núcleo es un sustantivo, y la frase verbal, el núcleo es un verbo. Cada uno tiene su estructura y cada uno tiene sus funciones. Pero no estamos tratando de eso, sino simplemente para que entiendan. El ejemplo, el núcleo de la frase nominal es el sustantivo, se está afirmando. O también puede decir, el núcleo de la frase nominal es el pronombre, también está muy bien. Ahora, el fonema P es oclusivo, bilabial, sordo, oral. Se está describiendo, porque hay toda una clasificación de los fonemas
de los 19 fonemas consonánticos hay una clasificación. Y cada clasificación tiene ahí, se clasifica por el modo de articulación, al describir, decimos, el fonema P es oclusivo. ¿Por qué oclusivo? Porque cuando se dice, por ejemplo, pa, quiere explotar, también se llaman explosivas. Bilabial, porque para pronunciar la P hay que juntar los labios. Sordo oral, sordo, porque no hay fonemas sordos y hay fonemas sonoros. Eso ya lo veremos más adelante. Pero estamos hablando de la función metalingüística. Cuando yo digo, bueno, Perú lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en vocal, también está dentro de la función metalingüística. Por eso que la función metalingüística o de glosa es la que se utiliza para la enseñanza de la misma lengua. Muy bien. A ver, ejercicio 3. Relación de los enunciados con sus respectivas funciones de lenguaje. A ver, traten de relacionar esto para ir rápido a la solución. Cuando yo digo, ¿quién redactó este informe económico? ¿Qué función? Ya les dije hace un momento, toda pregunta está en función. ¿Qué función? ¿Les dije? Apelativa. Apelativa. Entonces con apelativa. Luis, traje este diccionario para tu hermano. Traje este diccionario. El diccionario lo tiene en la mano. ¿Qué cosa es? Referencial. Referencial, muy bien. Ahora, tus ojos son los luceros que iluminan mi sendero. ¿Eso qué es? Poética. Ya. Ahora, me parece interesantísimo aquel proyecto. Interesantísimo. Emotivan, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, interesantísimo. Está en grado superlativo absoluto, ¿no? Ahora, el verbo es el núcleo de la frase verbal, que es Metalingüística. metalingüística, ya está. Ahora 2. Escriba a la derecha de los enunciados los elementos de la comunicación que destacan en cada uno de ellos. Vamos a ver. Mario estudió quechua y aymara. ¿Qué es? Referente. Claro, referencial, referente. Claro, dice ahí, escriba a la derecha de los enunciados, los elementos de la comunicación. Referente, muy bien. Ahora, el fonema X es fricativo velar sordo. ¿Qué es? ¿Qué elemento? El código que se está empleando. Código, claro, código. Leí el argumento de las aves sin nido. Es algo objetivo, ¿qué es? Referente. Referente. Claro, ahora, Karina, siéntate al lado de tu hermano. ¿Quién sobresale ahí? Receptor. Receptor. Ahora, qué grata sorpresa, querido amigo. Este es el signo de admiración. ¿Qué es? ¿Qué elemento sobresale? Emisor. Emisor. Muy bien. Facilísimo. El ejercicio 4. Identifique la alternativa que corresponde al dialecto estándar. Ya hablamos que el dialecto estándar es algo, es el denominador común, el que está normado, ¿cierto? Para poder entender, para que la comunidad lingüística se entienda. Entonces acá tenemos varios enunciados. ¿Y cuál de los enunciados será la correcta?
¿Ubicaron? ¿Cuál será en dialecto estándar? ¿Ubicaron? Pronto tramitaré mi licencia de conducir. Ajá, esa es la correcta. Pero vamos a ver por qué está mal la A, por qué está la B, la C, la E y la F y la G. Vamos a ver. Pudo ocupar el 12º puesto del concurso. Acá, por ejemplo, ¿cuál es la incorrección acá? No se puede partir, pues, digamos, al puesto, ¿no? Del concurso. 12º. Otro ejemplo. ¿En qué piso vives? No puede ser, vivo en el 12º piso, porque ese es partitivo. Ahí tiene que haber un orden. Entonces acá, ¿cuál sería la corrección? Pudo ocupar el 12º. Esa es una forma. O también puede decir, puedo ocupar 12º, dos palabras. O también 12º en una sola palabra. O también se puede decir 12º puesto del concurso. O sea, hay tres posibilidades. 12º separado, 12º junto y 12º. La B dice, me alegra de que quieras mucho a tu amiga. Acá, por ejemplo, hay un dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Cuando se emplea la preposición de en una forma inútil. Sería, me alegra que quieras mucho a tu amiga. Me alegra que quieras mucho. El de se anula. En la C, Ruth, espero que Julio lo diga delante tuyo. Acá, Ruth, espero que Julio lo diga delante de ti. Acá se tiene que emplear la preposición de. Eso se escucha a cada momento. Tras mío, dice tras de mí, ¿no? Entonces, acá lo correcto es, Ruth, espero que Julio lo diga delante de ti. Ahí está la preposición de. La E. Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. ¿Por qué está mal? Cuando hay una serie de palabras o cuando hay una serie de adjetivos terminados en mente, adjetivos derivados terminados en mente, los anteriores, o mejor dicho, el último nomás lleva mente. Los anteriores solamente va el adjetivo solo. Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. No, eso no está incorrecto. Debe ser, Raúl nos saludó alegre y cortésmente. La F, Liliana. Todos los sábados se la hacía el cabello. La hacía. ¿Cuál es el rey? Liliana. Todos los sábados se alisa. Entonces la hacía, se cambia por se alisa el cabello. Y la G. Compraré una pasta dentrífica en la farmacia. No, dentrífica no, sino dentífrica, dentífrica. Entonces compraré una pasta dentífrica en la farmacia. La respuesta de este ejercicio es la D. Muy bien. Entonces ahora hemos terminado con los ejercicios.
A ver, le voy a dar 4 preguntas para que desarrollen, ¿ya? Y las otras les doy al final las claves. Las 4 preguntas que ahorita lo estoy proyectando, ¿ya? Entonces comienzan a trabajar. Le voy a dar ahí para que trabajen. A ver, desarrollen la 1, desarrollen la 5, desarrollen la 8 y la 11. Cuatro preguntas. A ver. Vean ustedes la pregunta. Intenten dar la respuesta. Imagínense que están dando un examen ya. A ver, unos 5 minutos.
A ver, vamos a ver. La pregunta 1. Dice la comunicación, proceso social de intercambio de información. Se caracteriza. La comunicación, proceso social de intercambio de información, se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales. Considerando lo mencionado en el enunciado, José levanta el brazo y mueve la mano para detener el bus que lo llevará al trabajo. Al subir, enuncia un saludo cordial al chofer corredor. Se evidencia respectivamente comunicación humana. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué respuesta pusieron? La B, profe. Muy bien. Verbal, gestual y verbal oral. Claro, cuando se realiza el movimiento de levantar el brazo y mover la mano, se evidencia que la comunicación es humana, no verbal, gestual. Luego, al saludar, se emplea la comunicación verbal oral, o sea, auditiva o sonora o acústica, ¿no? Muy bien. Vamos a la 5. La 5 dice, la comunicación es un proceso en el cual intervienen varios elementos. Uno de ellos es el código que debe ser común entre un emisor y un receptor. En la situación, trabajando en mi oficina, me comunicaron por medio de un mensaje de texto que mi hermano Daniel se había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Los elementos de la comunicación, receptor, código y circunstancia son respectivamente, ¿cuál es la respuesta? La D. La D de dado, está bien. Claro que sí. En el referido enunciado, el receptor soy yo, ¿no? Ese es como decir me, ¿no es cierto? El me. El código es la lengua y la circunstancia es la oficina. ¿Está bien? Muy bien. Ya está la 5. Vamos a la 8. En la 8 dice, escribe el elemento de la comunicación y la función del lenguaje que destaca en cada oración respectivamente. En cada oración, sí. Qué viaje tan placentero, querido esposo. ¿Qué funciones hay? Porque dice, escribe el elemento de la comunicación y la función. Escribe el elemento. Primero, o sea, tiene que haber 2 palabras en cada respuesta. Y la función. En la A, ¿qué sería? Dice, qué viaje tan placentero, querido esposo. Emisor Emisor emotiva. expresivo. Emisor y Expresivo. claro, emotiva. Claro, emotiva. Emisor y la función es emotiva. En la B, preséntate mañana temprano, por favor. ¿Ahí qué hay? ¿Cuál es el elemento? Receptor apelativa. Muy bien. En la C, Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes oírme bien? Ahí que va. En la C, Canalfática. analfática. Muy bien. En la D, ¿qué es el pronombre personal tónico? ¿Qué va ahí?
¿Qué es el pronombre personal tónico? ¿Cuál es el elemento? Receptora apelativa. Muy bien, receptor apelativo. Y la E. Algunos verbos presentan contenido léxico. ¿Cuál es el elemento? Representativa. Hay que ver cuál será el elemento. Código y metalingüística. Claro, el código y la función metalingüística. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Esa es ya está resuelta. Entonces vamos a la 11. Complete el siguiente texto según corresponda y luego marque la alternativa correcta. En la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser... Vamos a la 11. Innato. Innato, muy bien. La lengua natural, Social. social, muy bien. Y el habla Psicofísica. psicofísica. Muy bien, entonces ahí está la respuesta, es la C, ¿cierto? Claro. El lenguaje, la lengua y el habla son respectivamente innato, por la herencia biológica, social, pertenece a la sociedad, y psicofísica es percibida, ¿cierto? Es percibida. Muy bien. Entonces ya terminamos con las 4 preguntas. Vamos a ver ahora. Profesor, una consulta. Sí, En la 1, cuando dice levanta el brazo y mueve la mano, es no verbal gestual. en la 1, vamos a ver. En la 1 la respuesta lo dieron, en la 1 la respuesta es verbal, gestual y verbal oral. Verbal, gestual y verbal oral. Ahora dice, la comunicación, proceso social y de intercambio de información se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales. Ahora, considerando lo mencionado, en el enunciado, José levanta el brazo y mueve la mano para detectar el bus que lo llevará al trabajo. Al subir, anuncia un saludo cordial al chofer cobrador. Se evidencia respectivamente la comunicación humana verbal gestual y verbal oral. Claro. Claro, cuando se realiza el movimiento de levantar el brazo y mover la mano, se evidencia que la comunicación es humana no verbal gestual. Al saludar, se emplea la comunicación verbal oral, o sea, auditiva, sonora o acústica. Claro, lo primero es no verbal gestual. Ya. Verbal gestual y verbal oral. La letra B. Vamos ahora a la pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿Qué respuesta le pusieron? A la 2, vamos a ver. En la comunicación humana lingüística o verbal, la información que se transmite desde el emisor hacia el receptor emplea signos. La C. La C. Acústicos y visuales, claro. Claro, porque en la comunicación verbal el código está constituido por signos acústicos y visuales, respectivamente. En la comunicación oral y en la comunicación escrita. La 3, entonces la respuesta es la C. La 3. La comunicación es un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como no humanas. En las primeras, la transmisión de mensaje se da mediante signos verbales y no verbales. Según lo mencionado, elija cuál es la alternativa
que contiene casos de comunicación humana verbal visual? La A. Claro, muy bien, la A. O sea, la A indica 2 y 4. Claro, en 2 y 4 se emplea un código lingüístico mediante símbolos de una lengua natural, ¿no? Coreano y español. Cada lengua tiene sus propios signos. Ya, esa es la A. Ya tenemos la 2, ya tenemos la 3. Ahora pasamos a la 4. En la situación comunicativa, Gina conversa con su hermana Ana por celular. Sin embargo, por un problema con la señal, se empieza a entrecortar la llamada. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Tanto Gina como Ana son emisoras y receptoras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, los diálogos, por ejemplo, en un momento uno es emisor, en otro momento es receptor, es lo que pasa ahí. Entonces, es un tipo de comunicación no verbal auditiva. No verbal auditiva. Falso. Falso. O 3. Ocurre un inconveniente con el elemento canal. Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La D. D de dado. La 5 ya está resuelta. 6. Lea los siguientes enunciados y determine el valor de verdad o falsedad en relación con la decodificación de la comunicación humana verbal. Luego seleccione la alternativa correcta. ¿Qué alternativa seleccionaron? La B. Muy bien, la B. ¿Qué dice la B? Dice, el emisor es quien comprende la información transmitida. Falso, ¿cierto? 2. Consiste en un proceso que solo es ejecutado por el receptor. ¿Eso qué es? Verdadero. Verdadero. Se refiere a la interpretación del mensaje que se envía. Verdadero. Verdadero. Dice, únicamente se realiza de manera oral o auditiva. Falso. Falso. Claro, la decodificación verbal es un proceso psicobiológico que consiste en interpretar el mensaje elaborado, o sea, el codificado, por el emisor. Ya está, ya tenemos las 6. Pasamos a las 7. 7. ¿Qué marcaron en la 7? La E. La E. Es la E de emoción. La primera oración informa objetivamente. La segunda es una pregunta que requiere la respuesta del receptor. La tercera se relaciona con el punto de vista del emisor. Por lo tanto, es denotativa, apelativa y expresiva. La 9. Elija la alternativa que corresponde a la definición sistema de signos verbales entendido en términos extralingüísticos, políticos, sociales, económicos y culturales. ¿Cuál es la respuesta? Idioma. Idioma, claro. El término idioma es definido como sistema de signos entendido en términos extralingüísticos, pues es la lengua oficial de un estado o nación. 10. La situación. Luego de un acalorado partido, los jugadores de ambos equipos argentinos se fueron a las piñas. Tuvo que intervenir el árbitro para detener la pelea. La palabra subrayada. Dialecto geográfico.
¿Aló? Hubo una interrupción de la luz, discúlpeme. Nos habíamos quedado en la pregunta 10, ¿no? ¿Escuchan? Sí. Profe. Ya, Sí. ya la 10. Ya, en la 10, rápido lo terminamos esto. La respuesta de la pregunta 10 es la C. Claro, la expresión subrayada hace evidencia de una variación dialectal, la del español argentino, la cual emplea el término piña para referirse al puñetazo. Ese es el dialecto. Pues, ahora, la 12. La 12 dice, complete el siguiente texto según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Perdón, la 12. En la comunicación humana verbal, oral y escrita, un mensaje debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa correspondiente a fin de lograr una decodificación óptima, tomando en cuenta lo expresado. Marque la alternativa que presenta el enunciado que corresponde al dialecto estándar de la lengua española. ¿Cuál es el dialecto estándar ahí? ¿Lo tienen? ¿La B? La B, muy bien. Si es la B, esa es la correcta. Claro, está expresado en dialecto estándar. Ya que es, claro, a ver, ¿cómo sería la A? La A se omite ahí mis. Debe ser así. Desde ayer me duelen las rodillas. No mis, no, sino las rodillas. En la C, ¿qué es lo que cambiamos ahí? Plagiemos, no. Tiene que decir, pidió que no plagiemos. Plagiemos en el examen. En la D, atrás, eso se sustituye. Dice, detrás de aquel edificio hay un parque, detrás. Y en la E dice, otra vez, dice, hay redundancia, pues repitió otra vez, ya no, pues. Entonces repitió que no era el culpable, ¿ya? Entonces la respuesta de la 12 es la B. Bueno, felizmente terminamos. Disculpen que hubo un corte de luz muy rápido, felizmente se repuso. ¿Ya? Muy bien, estimados alumnos. Ya terminó la clase. En la próxima clase haremos unas preguntas de esta clase, unas preguntas breves para retomar la clase número 2, o de la correspondiente a la semana 2. Muy bien, estimados alumnos, que tengan un buen día y sigan con sus obligaciones de estudiante, vale decir, seguir con el trabajo de estudiar, investigar para que logren su objetivo, que es el ingreso a la decana de México. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. Sí. Estaba buscando dónde encontrar eso de las tareas y no me aparece. Aún no las ponen, ¿verdad? Ya, seguramente que lo van a publicar, eso lo van a publicar. En este momento no tienen ustedes el material, no tienen. Ajá. Ya, eso Sí, lo van a... sí está en la plataforma. Está en la plataforma, dice, tendría que buscarlo. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, ¿se acuerdan del profesor que ha dictado la clase hoy día? A ver, ¿alguien sabe? ¿Lo notaron? ¿Se olvidaron? ¿No lo notaron? Profesor, ¿cuál fue la pregunta? El profesor que ha dictado la clase hoy día de lenguaje, ¿cómo se llama? Ernesto Ciesa. Muy bien, caramba, Ernesto Ciesa Toco, muy bien. Ya, entonces nos veremos pues el próximo lunes a la misma hora, ¿ya? Un feliz día. Chao, profe, gracias. Chao.